tuvieron mayor porcentaje de equivocación. Repetimos a equivocación que el objetivo principal de esta clase entonces es conocer los resultados de la prueba, ¿ya? Y básicamente despejar dudas, ver qué tipo de problemas tuvieron en la prueba. Lo escucho, Tomás, dígame, o escríbame si es que no me puede hablar. ¿Cuándo darán las notas? La próxima clase, uno por uno, vamos a ir entregando las notitas correspondientes a la prueba, ¿ya? Para que sepan. Hoy día les traje una estadística principal para que se vayan dando cuenta de cómo estuvo la participación y el desempeño de cada uno de los cursos. Comenzamos entonces. La primera diapositiva que les voy a presentar es la estadística de la rendición. El primero medio A cumplió con un 60% de rendición. 28 alumnos de los 47 que figuran en la lista de curso ya rindieron esta prueba, razón por la cual ya se va a asignar una nueva fecha para que el resto de los alumnos puedan rendirla. Es la última oportunidad para rendir la prueba, si no ustedes ya saben que la calificación tendrá que ser la nota mínima. Ya, chiquillos, entonces los invito a todos aquellos que tuvieron problemas para rendirla el día viernes, que me manden un correíto, me cuenten cuál fue la situación ya. Obviamente, siempre es bueno estar comunicados y estar en antecedentes de lo que les pueda estar ocurriendo. Romina, sí, lo acabo de decir, voy a dar las notas la próxima semana, uno por uno, ya al inicio de la clase. Hola Samuel, qué bueno que activó su cámara. Excelente. ¿Ya? Entonces, la próxima semana vamos a dar específicamente las notas. Felicitaciones para todos aquellos que optimizaron su tiempo, que rindieron la prueba en el plazo establecido. Es lo que corresponde para alumnos ya de enseñanza media. Ustedes recuerden que están en primer año de enseñanza media, por lo tanto deben cumplir con todas sus responsabilidades. El promedio general del curso de esas 28 personas que rindieron la prueba fue de un 4.7. Ya ustedes me van a decir, chuta, no estuvo muy bueno. Entonces, por lo mismo, hoy día vamos a retroalimentar cada una de las preguntas que tuvieron mayor porcentaje de error, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Una de las preguntas que me llamó mucho la atención, porque yo dije, ya este es como un regalito para que todos lo puedan responder, era la pregunta número 7, que establecía que en la tabla periódica se mostraban diferentes características de los elementos químicos. Y dentro de ellos, ¿qué característica podíamos encontrar? Recordar ya que les nombré muchas veces que la tabla periódica nos entregaba información importante respecto de la masa atómica de los elementos. Masa atómica o masa molar, ¿ya? Atómica cuando nos referimos a un solo átomo o molar cuando nos referimos ya a una molécula. Por lo tanto, dígame Tomás, ¿qué le ocurrió? Lo leo. Voy a tener el chat aquí mientras el Tomás nos escribe su duda. ¿Ya? Entonces, chiquillos, básicamente recordar que siempre en la tabla periódica vamos a encontrar muchas otras características que... No. No se preocupe de eso, Tomás. No hay una... No estamos dando las respuestas, van a ser cambiadas las preguntas. Solamente es para retroalimentar todas aquellas personas que ya rindieron. Por lo tanto, en la tabla periódica siempre vamos a encontrar ya la información necesaria para determinar la masa molar de cualquier compuesto o elemento. No olvidar porque la próxima clase, cuando comencemos ya con nuestra nueva materia, vamos a seguir ocupando este concepto de moles y para obtener los moles teníamos que identificar inmediatamente cuál era la masa atómica. ¿Ya? ¿Dudas de esta pregunta número 7? Samuel, ¿usted cree que la contestó bien o que la contestó mal? La contesté bien, si la miré en la tabla. La miró en la tabla, muy bien. ¿Y Camila? ¿La contestó bien, cree usted? Eso, muy bien, muy bien. Ah, mira, ahí tenemos a Lautaro.
Cuénteme, Lautaro, ¿cómo? ¿Dio la prueba o no? No lo escucho. Ah, aquí me está escribiendo. Sí la dio, ya. Entonces, qué bueno entonces que están con sus camaritas prendidas, chiquillos, ¿ah? Muy, muy bien. Estrellitas para ustedes. Entonces, continuamos. La pregunta siguiente ya también tuvo bastante porcentaje de confusión. Estaba muy distribuida la cantidad de preguntas que ustedes dieron y era referente a este coeficiente estequiométrico. No se preocupe, no se preocupe, si por el chat también nos podemos comunicar, no hay problema. Entonces, ¿alguien me podría decir cuál era el coeficiente estequiométrico? ¿A qué me refería yo en una reacción cuando hablaba de un coeficiente estequiométrico, chiquillos? ¿Alguna idea? ¿Cuál era el coeficiente? ¿Sabrá alguien de por aquí? A ver, aquí alguien me escribió. El número que estaba antes de los reactantes, pero excelente, excelente respuesta, Tomás. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo para todos los compañeros que no entiendan todavía el concepto. Vamos a retroalimentar la cantidad de moles. Muy bien. Entonces, cuando hablemos del coeficiente estequiométrico, tal cual nos respondía el compañero, corresponde ya al número grande que estaba antes del símbolo químico. Por ejemplo, si nosotros tenemos que vamos a mezclar hidrógeno más oxígeno para obtener el peróxido de hidrógeno, ¿ya? Nosotros estaríamos diciendo, pero aquí no hay coeficientes estequiométricos. ¿O si hay? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay o no hay? ¿O serán 0? Sí hay, dice Romina. 1, dice Tomás. Excelente. Cada uno corresponde a un coeficiente estequiométrico. Es decir, aquí adelante, cuando yo no pongo numeritos, corresponden a un número 1. Cada vez que les hablemos entonces del coeficiente estequiométrico, se va a referir a la cantidad que está antes del símbolo químico y a qué corresponde a los moles presentes en la reacción. Por lo tanto, en esta reacción yo voy a tener un mol de hidrógeno más un mol de oxígeno para dar un mol de peróxido de hidrógeno. ¿Ya, chicos? Entonces, información relevante, ¿por qué? Porque vamos a trabajar desde ahora en adelante ya con cálculos estequiométricos en función a una reacción. Ya nos vamos a ir cada vez navegando en este mundo de la química y nos vamos a tener que relacionar con estos conceptos. Ese vocabulario de coeficiente estequiométrico no se pueden equivocar, no se pueden olvidar de eso, porque ustedes no me pueden decir ese numerito de ahí. No, ese numerito tiene un nombre y se llama coeficiente estequiométrico y su definición es específicamente el número de moles que hay presentes en una reacción. ¿Se entiende, chicos? Tírenme un dedito para los que tienen la cámara apagada. Mire, ahí apareció Luis. Hola Luis, ¿cómo está? Excelente. Deditos. Romina me tira un dedito y también la almendra. Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a seguir ya con la pregunta que también tuvo hartos problemas, que está relacionada con lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, las dos preguntas anteriores que acabamos de ver están relacionadas con el concepto de mol, ¿ya? Y aquí me estaban preguntando cuántos moles de hidrógeno molecular hay presentes en la reacción química. La reacción química dice N2 más 3H2 para dar 2NH3. ¿A quién corresponde los moles de hidrógeno? ¿Cuántos serán? Yo ya sé que son 3, porque sé que está marcado ahí como un 3, pero díganme ustedes, hay 3, ¿cierto? Porque corresponden a ¿qué concepto definimos anteriormente? ¿Cómo se llamaba el concepto? Coeficiente estequiométrico. ¿Ya? No se olviden de ese
Estequiométrico, dice Almendra, muy bien, ¿ya? No se olviden de ese concepto, chicos, porque lo vamos a ocupar. Y en algún momento yo ya no voy a recordar qué es la cantidad de moles y solamente voy a hablar de coeficiente estequiométrico, ¿ya? No alcanzó a escribirlo, Tomás. Le ganó la Almendra, muy bien. Entonces, vamos a seguir. En la pregunta número 13, más bien de aplicación. Teníamos que saber calcular algo para poder responderlo. Entonces, me están preguntando por la masa molar del siguiente compuesto. Si ustedes se fijan, el compuesto que sale ahí es H2SO4. Ese compuesto tiene un nombre, ¿ya? Que se llama ácido sulfúrico, ¿ya? No les puse el nombre para que no se confundieran, porque solamente lo que yo quería es que ustedes calcularan ya la masa molar de ese compuesto. Si miramos bien, nos están diciendo que para ello utiliza las masas molares de los elementos. Nos nombran al hidrógeno con 1 gramo mol, al azufre con 32 gramos por mol y al oxígeno con 16 gramos por mol. ¿Qué me están diciendo ahí entonces? ¿Qué tendría que hacer? ¿Se acuerda alguien cómo se calculaba esta masa molar? A ver, ¿quién me comentó por aquí? Sumar, dice Romina, preguntándolo. Muy bien, Romina, pero antes de sumar, tenemos que establecer cuántos átomos de cada elemento tenemos en ese compuesto, ¿ya? Chuta, se me arrancó el micrófono. Entonces, vamos a sacar la masa molar de la siguiente forma. La masa molar va a ser igual. Vamos a borrar aquí. Le vamos a poner masa molar. Ahí sí. Del H2SO4. Pregunta para el primero medio. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en ese compuesto? Dos. ¿Todos de acuerdo con la Romina en que son dos? ¿O alguien duda de que sean dos? Sí, Almendra está de acuerdo con Romina. ¿Quién más está en acuerdo o en desacuerdo? Ignacia también pone sí. ¿Ya? Entonces tenemos que decir, ok, tengo dos átomos de este hidrógeno, pero ¿cuánto pesa cada uno de esos átomos según la información que me entregan? ¿Cuál es la masa atómica de cada uno de esos átomos? Recordar que yo les puse las masas atómicas dentro del ejercicio para todo aquel que no tenía tabla periódica. Entonces, ¿cuánto será? 1 gramo mol, por supuesto. Por lo tanto, como tengo dos átomos, los multiplico por 1 gramo dividido en mol. Ahora lo sumamos, tal cual como decía la compañera, pero ¿con quién? ¿Quién está al lado del hidrógeno? ¿Quién es el compañero que está ahí pegadito? ¿Cómo se llama? Azufre, muy bien. Letra S de azufre. ¿Y cuántos átomos de azufre tengo ahí presentes, chiquillos? ¿Cuántos hay? Si de hidrógeno habían dos, ¿cuántos hay de azufre? 1. Excelente. ¿Por qué es 1? Porque va a corresponder a estos numeritos de abajo, los pequeñitos. No los puedo marcar también porque si no se me cambia la diapositiva, pero corresponden a esos números. Como el azufre no tiene ningún número pequeñito, significa que hay 1. ¿Y cuál es la masa molar del azufre, chicas y chicos? ¿Cuál es la masa molar? 32. Muy bien, este curso está pero muy participativo. Y finalmente tenemos que sumar el último compañero que tenemos dentro de ese compuesto, que es la letra O. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay presentes en ese compuesto? 4. Muy bien. Y cada uno de ellos pesa 16 gramos por, o sea,
me equivoqué, lo puse abajo el gramos. Vamos ahí a hacer el número más grande. 16 gramos dividido en mol. Por lo tanto, y matemáticamente tenemos que resolver el ejercicio, primero la multiplicación y después la suma. Vamos multiplicando primero medio A. ¿Cuánto es 2 por 1? 2 por 1 es 2. 1 por 32, ¿cuánto será? 32, muy bien, Almendra. Y finalmente, a ver cómo está la matemática. ¿Cuánto es 4 por 16? Bien, Luis. 4 por 16. 64, excelente. Entonces le tenemos que sumar 64 gramos mol. Si hacemos ya la adición de estos números, vamos a tener 2 más 32 serían 34. Y 34 más 64 corresponde a una masa molar, ¿ya? De 98 gramos sobre mol. Recordar que siempre la masa molar tiene un apellido. Si yo no le pongo las unidades, no sería química, porque recuerden que la interpretación de estos números tiene un sentido químico a partir de, obviamente, las unidades de medida que nosotros le damos. Profe cree que en esa pregunta se equivocó, no se acuerda, Tomás. Ya, pero ¿entienden, chicos, cómo se calcula? Lo importante es que vayamos aprendiendo, porque esto es algo que vamos a ocupar. ¿Pero lo entienden, chicos, cómo lo calculamos? Samuel sumó todo nomás, no se dieron cuenta de los átomos. Por eso son buenas las retroalimentaciones, chicos, porque ahí nos vamos dando cuenta de qué nos falta. Claro, Romina solo sumó, no multiplicó. Entonces ahora aprendimos y recordamos que cuando saquemos las masas molares, no podemos llegar y sumar. Primero tenemos que ver qué cantidades de elementos tenemos para poder multiplicarlos por su respectiva masa molar. ¿Ya, chicos? ¿Alguien no entiende? Díganmelo. No, sin vergüenza si me dicen, profe, repita de nuevo, yo no tengo ningún problema. La idea es que todos vayamos avanzando. ¿Nadie me quiere decir que no entiende? Felipe está por ahí, Antonella, Luis, Vicente, Amanda, ¿están por ahí? Lautaro entendió un poco. ¿Dónde se pierde Lautaro? Cuénteme. Escríbame ahí donde se pierde. Yo sé que tiene su micrófono malo, así que lo espero. Mientras tanto, si alguien quiere acotar algo a la pregunta, chicos, pueden prender sus micrófonos. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un repasito ya para que Lautaro y los otros compañeros. Felipe dice, por mí todo bien. Ya, Felipe, qué bueno. Como están calladitos, necesito preguntarles, chicos, para saber que están ahí también escuchándome en esta clase. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de masas molares, con el cálculo se enreda. Ya, vamos de nuevo. Recuerden que este desarrollo matemático no tiene nada de complejo, ¿ya? Solamente tienen que tener en cuenta que tienen que identificar la cantidad de hidrógenos, de azufres, de oxígeno o del elemento que esté dentro del compuesto, ¿ya? Entonces, vamos a identificar que aquí pusimos un 2, porque hay 2 átomos de hidrógeno. El número chiquitito corresponde a la cantidad de átomos. Entonces hay 2 átomos de hidrógeno donde cada uno tiene 1 gramo mol. ¿De dónde sacamos ese 1 gramo mol? De la tabla periódica. Pero yo, como fui muy buena en esta ocasión, lo puse aquí dentro de el desarrollo de la pregunta, para que ustedes tuvieran ese dato y todos pudiesen calcularlo. Lo mismo hacemos para el azufre, Lautaro, ya identificamos que hay solamente un azufre, y lo mismo hacemos para el oxígeno, dado que hay 4 átomos.
cada uno con su respectiva masa atómica. Luego que identificamos este cálculo que tenemos que hacer, partimos siempre por la multiplicación, porque la multiplicación dice, la forma correcta de resolver es que si yo estoy presente en un ejercicio, primero va la multiplicación. Entonces resolvemos 2 por 1 nos da 2. 1 por 32 nos da 32. Y finalmente 4 por 16 nos da 64. Una vez que ya multiplicamos, seguimos con nuestra segunda operatoria que sería la adición. Sumamos entonces 32 más 2 más 64 y finalmente obtenemos 98 gramos mol, que es la masa atómica de todo el compuesto que se llama ácido sulfúrico. ¿Ya? Espero que ahí se haya entendido mejor. ¿Sí, Lautaro? Tíreme un dedito si es que sí. Yo sé que no puede hablar. Ahí me escribió, parece. Ya, muy bien. Continuamos entonces, mis queridos estudiantes. ¿Ya? Vamos entonces a la pregunta número 14. Aquí ya hubo mucha confusión. ¿De quién nos teníamos que acordar en esta pregunta que dice cuántos átomos de azufre hay en 0,5 moles de azufre? ¿De qué constante nos teníamos que acordar aquí? A ver, el primero A, ¿cómo está con el contenido de los átomos? ¿Cuántos átomos? ¿Cómo podíamos calcularlo? ¿De quién nos acordábamos ahí? Del número de... Sabía que era la mitad del otro cálculo. Número de Avogadro, muy bien. ¿Quién me comentó ahí dividir? Excelente, a ver, Romina dividir puso. Ya, podían tomarlo de dos formas, chicos. Las formas eran antes. Yo podía decir, me acuerdo inmediatamente que cuando hablamos de cantidad de átomos o de partículas, nos acordamos de un señor muy inteligente que se llama Avogadro, el cual establece la cantidad de átomos que hay presentes por cada un mol. Recuerden que siempre nuestra estequiometría es en base a un mol. Masa molar respecto a un mol. Volumen molar respecto a un mol. Número de Avogadro respecto a un mol. ¿Y cuál era el número de Avogadro? Se equivocó en esta, Samuel. Ya, entonces, bien atento para ver cómo se desarrolla. Chicos, ¿cuál es entonces el número de Avogadro, esa constante que yo le dije que ustedes no podían olvidar? ¡Excelente! 6,02. 6,02 por 10 elevado 6,02. Ahí se me salió el cachito del 6. Por 10 elevado a 23 átomos. ¿Y esos están contenidos en cuántos moles? ¿En cuántos moles tengo ese número? A ver, se me fue el chat. En 1, muy bien. Eso está contenido en un mol. Por lo tanto, ¿cuántos moles me están diciendo en el ejercicio? ¿Cuántos moles tenemos? ¿Cuántos moles de azufre hay en este ejercicio? Dice que hay 0,5. Por lo tanto, yo no sé cuántos átomos habrán, pero sí sé que tenemos 0,5 moles. Entonces, a partir de una regla de 3, ya, o de una proporción específicamente, relacionamos que si multiplicamos la cantidad de moles por el número de Avogadro, vamos a tener ya la cantidad de partículas. Entonces, el número de átomos va a estar determinado como 0,5 multiplicado por 6,02 por 10 elevado a menos 23. Y esa multiplicación de 0,5 por 6,02 por 10 elevado a 23 nos da exactamente 3,01 por 10 elevado a 23 átomos. Se dan cuenta que siempre tenemos que establecer las relaciones a partir de número de Avogadro, volumen molar y también de moles. ¿Se entiende, chicos?
¿Se entiende cómo es este cálculo de cantidad de átomos dentro de una cierta cantidad de moles? Ahora sí, puso Samuel. Ya, entonces no se les puede olvidar, ya, recordar que en la materia en química, al igual que en todas las asignaturas, va a ir toda juntita. Entonces necesitamos entender bien esto para luego poder comprender nuevas unidades. Seguimos entonces a una de las últimas preguntas, específicamente la última pregunta que vamos a revisar de esta retroalimentación, ya que era un poquito enredada, pero también tenía algo que nosotros habíamos hecho en clases, que es calcular el número de moles, ¿ya? Entonces, ¿alguien se acuerda de la expresión matemática de cómo calcular el número de moles? ¿Cómo se calculaban esos moles? Número de moles, ¿cómo se calculaba? A ver, si alguien está... Gramos dividido por la masa molar. Excelente, Romina, muy bien. ¿Y cuántos gramos tenemos acá? Vamos a poner masa molar. No, mentira. Me estoy equivocando. Masa en gramos. Masa en gramos dividido en masa molar en gramo mol. Identifiquemos entonces, chiquillos, ¿cuál es la cantidad de masa que tenemos en el problema? Si me preguntan, ¿cuántos moles de hidrógeno gaseoso hay en 30 gramos de hidrógeno gaseoso? Y su masa molar es del hidrógeno 1 gramo por cada mol. ¿Cuál es la masa en gramos de hidrógeno? ¿Quién está por aquí comentando? 30. Muy bien, Romina. Por lo tanto, entonces, aquí vamos a poner 30 gramos. Recordar que siempre es con unidades. Y la masa molar, aquí sí tenemos una trampita. Tengo que admitir que se me olvidó cómo se hacía y la hice al achunte, nos dice Samuel. Y cree que le achuntó. Vamos a ver, ¿ya? Ese fue el método de la suerte, ocupó el Samuel. Y Romina me dice específicamente que la masa molar es de 2, porque se multiplica por los átomos. Excelente. Esa era la trampita que podía tener esta pregunta si ustedes no se daban cuenta que la masa molar corresponde a un átomo de hidrógeno y en el hidrógeno gaseoso hay 2. Por lo tanto, la masa molar es de 2 gramos mol. ¿De dónde viene este 2? Voy aquí a hacer un apartado. Recordar que el hidrógeno gaseoso son 2H. Por lo tanto, tengo 2 por 1 gramo mol. Y ahí obtenemos esos 2 gramos por mol correspondientes a la masa molar del hidrógeno gaseoso. Si dividimos 30 en 2, vamos a tener que la cantidad de moles corresponde a 15. Por lo tanto, en 30 gramos de hidrógeno vamos a tener 15 moles ya presentes en esa reacción química. ¿Preguntas? ¿Se entiende? Tírenme un dedito si se entiende. ¿Ya? Romina Almendra está por ahí. Benjamín, don Benjamín, señorita Antonella, Amanda, Vicente. ¿Lo entienden? Luis, Felipe que está por ahí también, Grace, ¿todos comprenden esta situación? ¿Alguien queda con dudas respecto de la prueba? Aquí me llegó un mensajito. Camila dice que sí se entiende. Muchas gracias, Camila. Entonces, chicos, para la próxima clase quedamos con el compromiso de reunirnos ya a la misma hora por el mismo canal el próximo martes. Profe Bárbara, ¿cuál es mi correo? Le voy a poner aquí al tiro el correo para que todos lo tengan.
Ese es el correo donde se envían las tareas, los justificativos, las dudas, cualquier cosa que ustedes me quieran informar, tiene que ser a través del correo, chicos. ¿Ya? Dígame, Tomás, ¿me quiere decir algo? ¿No puede enviar nota antes de la clase? ¿Revisan el webclass, chicos? Si les mando un mensajito por el webclass con las notas. ¿Sí? Luis dice que sí lo revisa. Camila también, ya. Vamos Sí, entonces profe. a intentar subir las notitas por ahí. ¿Ya, chicos? Para que el Tomás no entiende mucho lo del webclass. O mándenme un correíto, las enviamos por correíto también. ¿Ya? Cuando yo las tenga exportadas, las tengamos listas, yo se las voy informando. ¿Ya? Bueno, chicos, agradezco la participación en la clase, la asistencia. Voy a dejar de compartir la pantalla para ver ahí las camaritas que me quedan encendidas. Nada, seguir insistiendo. Tiene miedo de su nota, no tenga miedo. Si usted estudió y asistió a clases, le va a ir bien. Seguir insistiendo en que es importante que los que no hayan rendido la prueba, el día que yo la asigne nuevamente, estén dispuestos a darla, y reiterar las felicitaciones para todos aquellos que cumplieron en el día estipulado para la prueba. Ya, chicos, nos vemos el próximo miércoles, ya para comenzar a ver la otra unidad que está muy relacionada con esto. Ya van a ir de la manito, como les digo yo. Hola, Almendra, gusto de conocerla. Ya, entonces, continuamos con este aprendizaje. Cariños para todos, pórtense bien y que tengan una linda tarde.